Vamos a leer para comenzar este tiempo en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 8 al 12. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 8 al 12. Lo voy a leer yo y lo voy a hacer en la versión de Nueva Traducción Viviente, porque creo que lo explica mucho mejor en Reina Valera, que es un poco confuso la forma en la que se han construido las frases. Dice así la palabra de Dios: ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. La recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. Incluso los profetas quisieron saber más cuando profetizaron acerca de esta salvación inmerecida que estaba preparada para ustedes. Se preguntaban a qué tiempo y en qué circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando les dijo de antemano sobre los sufrimientos de Cristo y de la inmensa gloria que después vendría. Y terminamos con el versículo 12. Dice: se les dijo que los mensajes que habían recibido, y habla de aquellos profetas, no eran para ellos, sino para ustedes. Y ahora esta buena noticia les fue anunciada a ustedes por medio de aquellos que la predicaron con el poder del Espíritu Santo enviado del cielo. Todo es tan maravilloso que aun los ángeles observan con gran expectación cómo suceden estas cosas. Lo que nos dice este texto es que hubo un momento en el que Dios le dio el mensaje a profetas para hablar de Jesucristo, de sus padecimientos, sí, pero también de esa gloria y esa respuesta que era la salvación para nosotros. Y esos profetas, cuando reciben ese mensaje por parte de Dios, tienen ese anhelo por saber cuándo iba a ocurrir, quién iba a ser, en qué momento, en qué circunstancias. Pero, ¿qué es lo que dice la palabra? Ese mensaje no es para ellos, ese mensaje es para nosotros. Como dice en Romanos capítulo 16, del 25 en adelante, el secreto, hablando de Jesucristo que se mantuvo oculto desde tiempos eternos, ahora nos ha sido revelado. Es decir, la obra de Jesucristo llegó en un tiempo y caló en el corazón y en la vida de muchas personas. Y ellos, recibiendo al Espíritu Santo, como dice aquí, son quienes dan ese mensaje de Jesucristo, que son, en este caso, los lectores de la primera carta de Pedro, aquellos que habían escuchado el mensaje de Cristo no a través de su propia boca, sino a través de otras personas que tenían ese testimonio. Nosotros somos también parte de esa cadena. Tenemos en la palabra la profetización de Cristo. Ha habido otras personas que han escuchado este evangelio, se ha ido transmitiendo generación en generación hasta que llega a nuestra vida. Pero a través de nuestra vida tiene que llegar también a otros. De la misma forma que el Espíritu Santo llega a nuestra vida, también nosotros tenemos que testificar este evangelio. Y al final, dejando este maravilloso adorno en el cual dice que todo es tan maravilloso que aún los ángeles observan con gran expectación cómo suceden todas estas cosas. En primer lugar, nosotros tenemos que ver cuál es el horario del pacto. Es el primer punto, hoy tendremos dos, la siguiente semana tendremos el tercero y el cuarto. El horario del pacto. Nosotros, para poder tener respuesta, tenemos que adentrarnos en este horario del pacto, el pacto de la evangelización, el pacto, como hemos leído, que nos va a llevar a transmitir este mensaje de generación en generación, de persona a persona, hasta llegar al último de la tierra. Pero para que yo pueda disfrutar de este horario, tengo que entregar mis 24 horas. Yo sé que no son términos nuevos, esto ya lo hemos hablado más veces, pero tenemos que seguir profundizando y repitiendo y incidiendo hasta que sea una absoluta realidad en nuestra vida. Nosotros tenemos 24 horas. Tenemos 24 horas.
Y de esas 24 horas que nosotros tenemos que disfrutar de esa promesa del reino. La promesa del reino que habló, por ejemplo, Jesús en Mateo capítulo 5 en adelante, las parábolas del reino, es ese mensaje que contenía o que tenían esos 70 obreros que Dios envió en Lucas capítulo 10. Si no me recuerdo mal, tenéis que llevar el mensaje de que el reino está llegando. Y es el contenido del Monte del Olivar, cuando Jesús les aparece durante 40 días a esos 120 discípulos hablándoles acerca del reino de los cielos. Hechos capítulo 1, versículo 3. Tengo que disfrutar de esta promesa y de esta realidad. Es la promesa y la realidad de que el reino de los cielos es mi respaldo. Y ahí es donde yo me tengo que concentrar. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Desde la mañana yo ya tengo que comenzar mi día concentrándome en esta respuesta. Cuando yo me levanto por la mañana, yo tengo que empezar a recibir fuerza y tengo que empezar a restaurar mi vida espiritual. Pero cuando dice la mañana, no se refiere a lo largo de la mañana, se refiere a la primera hora de la mañana, la primera luz del sol. Cuando yo me levante 5, 6 de la mañana, no importa, yo ya tengo que estar teniendo mi tiempo de concentración. Y es una concentración absoluta, es decir, tengo que tomar la palabra, tengo que concentrarme en los títulos de oración que Dios me ha dado, cuál es el mensaje de Dios para esta semana, para mi vida, y desde ese momento yo ya tengo que empezar a recibir fuerza, orando, haciendo esa respiración profunda, tengo que ser lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué respiración profunda? Primero, porque físicamente necesitamos oxigenar nuestro cuerpo. Cuando una persona está enferma, ¿cómo respira? Respira de una forma entrecortada, respira rápido. Nosotros tenemos que respirar profundamente, llevando el aire con toda la carga de oxígeno que tiene que entrar por nuestra nariz, llegando a nuestro estómago, y ahí tiene que permanecer unos segundos hasta que nosotros lo expulsemos de una forma lenta a través de la boca. Esto lo que también hace es eliminar toxinas. Oxigenamos, obtenemos sanidad, nuestros órganos mejoran, nuestros órganos sanan y las toxinas salen. ¿Cómo es esto? Únicamente a través de la respiración. Hay libros, hay documentales, tenéis mucho para poder leer, investigar, artículos médicos. Esto es la realidad. Nuestra respiración nos puede dar salud física. En segundo lugar, cuando yo respiro y estoy concentrado, ¿qué es lo que obtengo? Obtengo sanidad de mi mente y mi corazón. ¿Qué ocurre cuando nosotros estamos nerviosos, impacientes o estamos agitados? ¿Qué es lo que nos aconsejan? Tranquilo, respira. Cuenta hasta 10. Inspira y aspira. Todo esto es lo que nos dicen los médicos y nos dicen los expertos. Cuando nosotros nos concentramos y respiramos, nuestra mente y nuestro corazón se calman. Tenemos un tiempo de equilibrio mental y emocional. Y en ese equilibrio yo ya puedo ver las circunstancias con una perspectiva realista. Cuando lleguen problemas, respira hondo, pero luego el punto final es, tienes que respirar, tienes que estar concentrado ¿en qué? En la palabra. Es decir, combina la respiración con la oración. Cuando yo combino respiración y oración, obtengo sanidad. Primero hemos hablado de nuestra sanidad física, capacidad de poder incluso sanar enfermedades a través de oxigenar correctamente nuestro organismo únicamente con la respiración. Podemos calmar nuestra mente y nuestras emociones, pero también estamos sanando nuestro espíritu. Estamos siendo llenos del Espíritu Santo. Respira profundo y ora, Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Y soltamos el aire. Y podemos, mientras que soltamos el aire, estar orando internamente. Y Señor, desecho toda incredulidad, todo engaño y toda obra del enemigo. Es un ejemplo. Cuando nosotros hacemos esta oración, que tiene un contenido dentro del Evangelio y dentro de las promesas de Dios, yo también estoy sanando
mi corazón y estoy sanando mi cuerpo y también estoy teniendo sanidad espiritual. Si todo esto lo consigo realizar desde la mañana, yo ya tengo la respuesta para todo el día. Viviré mi día viendo las evidencias y recogiendo los frutos. Y yo podré estar concentrado en realizar la obra de Dios y no la mía. Es lo que sucede cuando yo comienzo desde mi mañana sin ser lleno del Espíritu Santo. Comienzo con mis pensamientos, mis perspectivas, mis ansiedades, todo ese tipo de cosas. Y ahí es cuando yo tengo que cambiar. Cuando yo vivo y empiezo a concentrarme por la mañana, entonces empiezo a disfrutar de mi día siguiendo el plan de Dios, siguiendo las fuerzas y el poder de Dios y los deseos suyos. Es decir, yo empiezo mi día colocando a Dios en el centro de mi vida y empiezo a recoger las evidencias hasta que llega la noche. ¿Qué sucede en la noche? Otra vez toma un tiempo de oración y concentración. Y ahí es donde nosotros vamos a enfocarnos más en la sanidad. Por la mañana recibimos fuerza, por la noche organizamos y restauramos nuestra vida. Esto es un sistema que si nosotros lo conseguimos implementar en nuestra vida, vamos a hallar respuesta. Vamos a adelantar un poquito, vamos a ir un poquito más rápido. ¿Quién ha visto esta película? Esta es una película, Will Smith. Si no la habéis visto es genial porque entonces lo que yo os voy a contar va a tener, bueno, si no también no tendría sentido. Esta es una película que hizo Will Smith hace no mucho tiempo, se llama King Richard. Él es un padre de una familia normal en Estados Unidos, una familia negra en un barrio difícil y complicado. Todos, sobre todo los que vivís allá, pues tenéis ese tipo de familias y de contextos sociales muy, muy cerca. Y esta persona, desde que antes incluso creo que dice la película de tener a sus hijas, dijo, yo quiero que mis hijas sean las mejores tenistas del mundo, porque quiero que tengan oportunidades, quiero que tengan dinero, quiero que tengan lo que yo nunca he tenido. Y se obsesionó absolutamente, incluso desde antes de que nacieran, para que sus hijas fuesen esas tenistas. Bueno, es una historia real. Ahí tenemos una parte, es en la película, y la otra mitad de la fotografía. Yo sé que se ve muy chiquitito, pero simplemente es para que tengáis una guía. Luego lo podéis mirar tranquilamente en internet y de hecho os aconsejo que veáis la película. Ahí tenéis el título. Y luego está, en la otra mitad de la imagen, está la realidad. Es decir, es una película basada en hechos reales. Ese hombre dedicó años de su vida enfocado y concentrado 24 horas para que sus dos hijas pudiesen ser las mejores deportistas. ¿Cuál es el resultado? Bueno, pues el resultado, y no voy a hacer ningún spoiler porque esto todos más o menos lo conocemos, es el padre de Venus y Serena Williams. Las posiblemente dos mejores tenistas de la historia. De hecho, Serena Williams sea una de las mejores deportistas que ha habido nunca en la Tierra. Las 24 horas de un hombre consiguen hacer de sus hijas las mejores tenistas y se lo mete en la cabeza. Es 24 horas. Tú tienes que ser la mejor, tú lo vas a ser, tienes que creerlo, tienes que esforzarte desde la mañana levantándose pronto, estudiando, porque también es lo que quería ese padre. Tienes que prepararos, tenéis que ver partidos de tenis, vamos a grabar todos los entrenamientos, vamos a sacar todos los errores, vamos a entrenar todos los días, deporte, ejercicio, con las pelotas, con las raquetas. Era un absoluto loco del tenis. Y esto lo hizo 24 horas durante años. ¿Cuál es el resultado? Sus dos hijas llegaron a ser lo que él dijo. Mi hija Venus va a ser la mejor del mundo y ha llegado a ser Venus Williams número 1 del mundo, pero Serena Williams va a ser la mejor de la historia. Y es lo que dicen muchos, Serena Williams, mejor tenista y de hecho una de las mejores deportistas de la historia. Cuando nosotros nos concentramos 24 horas en algo, ocurren y llegan frutos. Cuando yo esto lo hago dentro del Evangelio y dentro del pacto de Dios, ¿qué ocurre? Que mis 24 horas, por muy limitadas que llegan a ser, o por muy limitado que yo llegue a ser,
Dios obra por encima de esas 24 horas y llega esa hora 25. Es decir, es la obra de Dios por encima de mi capacidad humana. Y ahí es donde yo tengo que configurar mi vida. Es decir, yo tengo que vivir una vida y tengo que configurarla para que yo pueda ser una plataforma que salva personas. ¿Qué es una plataforma? Pues en inglés viene de la palabra platform, que es cuando nosotros queremos tomar un tren, ¿dónde vamos? Vamos a la plataforma número, la que sea. ¿Puedes tomar un tren si no es subiéndote a esa plataforma? No puedes. Tienes que tomar un avión. Muy bien. ¿Qué es lo que haces? Te montas en esos pasillos, en esos corredores que te llevan hasta la misma puerta del avión. ¿Puedes montarte en el avión si no es a través de ese pasillo? No puedes. Y así otros tantos ejemplos. Nosotros tenemos que levantarnos como esas plataformas que pueda la gente utilizar para encontrar a Jesucristo. Es decir, si yo no me levanto y disfruto de mi vida del Evangelio, nunca voy a poder ayudar a otros para que ellos lleguen a esa respuesta. Porque la gente necesita encontrar, o vamos a utilizar el ejemplo, necesita subirse a ese tren, que es el tren del Evangelio. La gente necesita entrar en ese lugar que es donde les va a llevar a la salvación de sus vidas y a encontrar respuesta. ¿Cómo lo van a poder hacer? A través de aquellos que Dios levanta como plataformas para salvar a otros. Siguiendo con el texto de primera de Pedro, Dios da el mensaje a los profetas, ese mensaje se ve cumplido a través de la vida de Jesucristo, que impacta en la vida de aquellos que luego viven para dar ese mensaje a los otros. Es decir, nosotros tenemos que ser parte de esa cadena siendo plataforma para que los otros lo hagan. ¿Cómo? Grabando la palabra en nuestra vida. Si no grabas la palabra, si no grabas el Evangelio en tu vida, no vas a poder levantarte como una plataforma que salve a otros. Al final, ¿qué harás? Bueno, hablarás de religión, hablarás de legalismo, de moral, de ética, pero lo que tenemos que hacer es transmitir el Evangelio, la esencia de la obra de Jesucristo como, repito, esa plataforma para que la gente pueda llegar a ese conocimiento. En segundo lugar, las obras de Jesucristo llegarán y nos vamos a levantar como torres. Esa torre que podemos tener la imagen de un faro. Un faro es una torre grande, fuerte, rígida, que ofrece una luz para aquellos que están perdidos. ¿Dónde va la gente? ¿Dónde hay luz? ¿Dónde acuden las personas? Donde existe ese brillo que es el mensaje de Jesucristo. Así que nosotros tenemos que configurar nuestra vida, tenemos que, de alguna forma, adecuarla para que yo pueda ser esa torre que la gente vaya a encontrar respuesta. Es decir, yo tengo que ser alguien que pueda dar sanidad a otras personas. Hay un desastre, ¿dónde vamos? Donde hay luz. Tengo un problema, no encuentro respuesta, ¿dónde voy? En ese torre o en ese faro donde yo puedo encontrar la respuesta. ¿Cómo vamos a planear esto? A través de la oración. Cuando tú eres una persona que vives en oración, eres una persona que puede ser luz para los demás. Cuando tú vives con esa oración mañana, tarde y noche, tú te conviertes en un resplandor en medio de tu lugar. Haces la batalla espiritual y hay luz en medio de la oscuridad. Por eso tenemos que configurar nuestra vida también para ser esa torre que ilumina en el campo. En tercer lugar, tenemos que levantarnos como antenas. Seguimos con las metáforas y con los símiles. ¿Qué es una antena? Una antena es un aparato que sirve para emitir, también para recibir, pero en este caso nos enfocamos en la emisión, para emitir datos, información. Cuando nosotros queremos, antes, no sé si os acordáis, los teléfonos móviles, ¿qué tenían? Tenían unas antenas gruesas en la parte superior. Sin esas antenas, tú no puedes llamar a nadie, no puedes emitir ningún tipo de dato. Las televisiones antiguas, los televisores viejos, ¿qué tenían en la parte superior? Tenían antenas metálicas que incluso a veces tenías que ir moviendo y tocando para poder recuperar la señal. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que ser? Esas antenas grandes para poder emitir ese contenido
del Evangelio que llegue a las 237 naciones, a todo el mundo. Tenemos que convertirnos en personas que transmitan el mensaje. ¿Cómo vamos a hacerlo? Diseñando el evangelismo todos los días. ¿Dónde voy? ¿Con quién me encuentro? Familia, amigos, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, personas que viven cerca, vecinos. Diseña el evangelismo. Es decir, yo tengo que transmitir ¿qué mensaje? Ordena el mensaje del Evangelio, ordena el mensaje de Jesucristo. ¿A quién me voy a encontrar? Ora ya por esas personas, prepara tus materiales, prepárate en oración, mira con ojos espirituales y espera el momento para transmitir la palabra. No te quedes en voy a ver a mis compañeros de trabajo y me voy a quejar del jefe, voy a contarles mis problemas y mis situaciones y me voy a quejar de todo el mundo. No, ve a tus compañeros de trabajo y transmíteles el pacto. Que ellos vean en ti que eres una torre, porque eres una persona que vive con la respuesta de la oración, y que ellos vean en ti una plataforma donde ellos puedan acudir para poder encontrar la respuesta y para poder encontrar esa vida que ellos no encuentran fuera del Evangelio. Estas son las obras que Dios realiza cuando yo estoy concentrado 24 horas. Ahora, tercer punto, llegamos que no solamente Dios obra, sino que su poder es tan ilimitado que llega a la eternidad. El ejemplo, voy a mantener el ejemplo de Primera de Pedro, lo que hemos leído. Dios pone el mensaje en el corazón de los profetas. Los profetas ponen por escrito este mensaje de Jesucristo que se cumple en su vida, en la vida de Jesús. Los testigos, discípulos y apóstoles viven con Jesús, lo experimentan y eso les da un poder para poder testificar. Y van testificando de persona a persona, generación en generación, enlazando esa cadena que llega a nuestra vida. Es decir, las obras que Dios hizo desde el comienzo, y recordemos que cuando Jesucristo es profetizado por primera vez en Génesis capítulo 3, versículo 15. Es decir, las obras de Dios que comienzan en la eternidad tienen una respuesta incluso una hora, miles y miles de años después. Lo que parecía imposible, que era que todo el mundo pudiese en aquel momento ser conquistado por el Evangelio, fue así. Y el Evangelio ha recorrido el mundo y lo sigue haciendo de una forma incomprensible a través de personas incapaces, pequeñas, como somos nosotros. ¿Por qué? Porque es el poder eterno de Dios. Y esa obra eterna nos va a llevar a desafiar ¿el qué? Ser testigos hasta las 237 naciones, es decir, hacia todo el mundo, todas las naciones. ¿Pero cómo? A través de las crisis y los problemas. No, es que tengo una situación, tengo un problema. No importa ese problema y esa situación. Quédate en que tú vas a poder disfrutar del Evangelio a pesar de las crisis y a pesar de los problemas. Esta es nuestra respuesta. Hay un pastor en Estados Unidos, en una iglesia que estaba justo en Manhattan, y él es una aplicación famosa porque, bueno, a través de YouTube ha recorrido mucho tiempo y merece la pena por el corazón y por la comunicación que tiene. Y el contenido de una parte de esa predicación, él estaba recordando el 11 de septiembre del año 2001 cuando ocurre el ataque de las Torres Gemelas. Y él hablaba sobre los bomberos, sobre los médicos y sobre los policías. ¿Qué es lo que hacían esas personas? Las personas iban al lugar del desastre salvando a otros y gritando: tenéis que huir, tenéis que salir de ese problema. Pero claro, ellos no lo hacían. Es decir, los policías no huían del desastre, ni los bomberos ni los médicos. Por eso muchos fallecieron en aquel lugar. Mucha gente, muchos fallecieron por ir a salvar a otros. Porque en medio del problema, en medio de la crisis, ellos no se escondieron, sino que ellos salieron y fueron a ese lugar para salvar a otros, aún dando su vida. ¿Qué quiero decir? Nosotros, primero, en nuestra propia vida, tenemos que ver
que en las crisis y en los problemas todo es una respuesta. Y tenemos los ejemplos bíblicos que hemos mencionado durante estas semanas constantemente. Cómo todos los personajes de la Biblia encontraron la respuesta en las crisis y en los problemas. En esos momentos tienes que darte cuenta, todo es una oportunidad. Todo es una oportunidad para cumplir el plan de Dios y también para qué. En tercer lugar, para restaurar y renovar mi vida. Todo es una respuesta, una oportunidad y una restauración y renovación para mi vida. Cuando yo entiendo esto, yo me enfrento a las crisis y los problemas y obtengo respuestas que son eternas. Nadie puede vencer a alguien que en mitad de la crisis y del problema encuentra a través de la gracia que Dios nos da la respuesta, oportunidad y renovación de nuestra vida. Satanás nos lleva a tener problemas y circunstancias pensando que va a acabar con nosotros. Pero si yo lo utilizo y veo por qué Dios lo permite y cuál es el propósito que hay detrás y cómo Dios quiere cambiarme, no nos va a poder parar nadie. Y de esta forma también nosotros haremos como esos médicos, bomberos y policías que iremos en medio de las crisis y donde estén los problemas para salvar a los demás. Así que no tengáis miedo en ir donde hay personas con problemas, ir a la casa de alguien que está en una crisis, en ver a una persona que está en un desastre e ir a darle el evangelio. No os dé miedo ir a los desastres y problemas porque ahí es donde vamos a encontrar las respuestas en nuestra vida. Son ya -20. Lo vamos a dejar aquí y mañana la siguiente semana seguiremos. Lo pensaba hacer en 2 partes, pero vamos a ir un poquito más poco a poco y iremos terminando con este contenido. Lo vamos a dejar un poquito como el contenido para el mes de mayo. ¿Qué es lo que nos tenemos que quedar? Con 24 horas. Aparecerán las obras, luego Dios obrará con su poder, etcétera, pero por lo menos la clave y el núcleo de nuestra vida tienen que ser esas 24 horas. Os aconsejo que veáis la película que os he recomendado. Ahí vais a tener, ahí tenéis la recomendación, King Richard, que es la película de Will Smith. Miradla, meditad con todo esto y organizad vuestra vida para disfrutar de estas 24 horas, mañana y noche, como momentos claves en los cuales, aunque sean 5-10 minutos, vuestra vida cambia. Garantizado, aunque sean 5-10 minutos, vuestra vida va a cambiar. Vuestro campo va a cambiar. Vuestra familia va a cambiar. Cuando nosotros nos concentramos. Si yo me concentro en mis problemas y circunstancias, Satanás tiene hecha la obra. Ya lo tiene hecho. Se lo ponemos en bandeja. Si yo estoy 24 horas concentrado en la palabra y en lo que Dios me da, lo tengo todo ganado. Si yo estoy 24 horas, o al menos puntualizando, mañana y noche como momentos clave, enraizando y estoy meditando en mi identidad como hijo de Dios y en la autoridad y bendiciones que Dios me da, lo tengo, como he dicho, todo absolutamente ganado. Aparecerán las obras, nuestra vida se configurará y podremos ser esa plataforma, ese faro y esa antena, y luego llegarán las obras de aquí hasta el último de la tierra. Pero todo empieza por algo sencillo, esencial, pero muy complicado al mismo tiempo, que es que nosotros podamos colocar nuestra vida de tal forma que podamos vivir conforme el Evangelio. La semana que viene estaremos viendo cuál es el camino del pacto en 7 pasos que nos encontramos en la palabra de Dios, que van a ser el ejemplo y el contenido para nuestra vida. También veremos cuál es la misión del pacto y terminaremos con el 4º punto. Veremos si será el 4º mensaje o no, que nos está hablando de la continuidad del pacto. Señor y Padre que estás con nosotros, queremos darte las gracias y queremos reconocerte
como ese Dios todopoderoso que primero nos ideó, por cuanto la palabra dice que tú nos conocías desde antes de la fundación del mundo, nos conocías, como dice también tu palabra, desde el vientre de nuestra madre. Señor, tú nos has llamado para entender este evangelio, el evangelio de Jesucristo, y también nos has llamado para ser esos enviados, testigos hasta el último de la tierra, como aquellos misioneros en nuestro lugar donde nos encontramos. No importa si es donde hemos nacido, no importa si es otro país u otra ciudad, es el lugar que tienes para hacer la evangelización del mundo. Que oremos por nuestros países, nuestras ciudades, nuestras familias, teniendo en cuenta que es ese campo que tú nos has entregado para ser testigo. Por eso te pedimos, danos la determinación, la gracia y que tomemos ese desafío para levantarnos desde la mañana y desde la mañana estar, Señor, esa concentración en la oración que recibe ese poder y prepara ese evangelismo, esa concentración por la noche que organiza, Señor, las respuestas y las evidencias y que nos da la sanidad de nuestro cuerpo, nuestra mente y de nuestro espíritu. Y que durante el día podamos, Señor, cambiarlo todo por oración, viendo las circunstancias con esos ojos del Evangelio que ven las circunstancias desde una perspectiva espiritual y ven que tú, Señor, ya lo tienes todo preparado. Oramos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Amén.